Hola a todos, todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Métricas al Desnudo, bienvenidos a este podcast hecho por y para emprendedores. Hoy os traigo a alguien que además de emprendedor es un comunicador nato, de hecho es considerado uno de los mejores comunicadores del mercado hispanohablante de esta generación. Es además alguien que era exdeportista de élite y con 21 años decidió embarcarse en el mundo del emprendimiento para dedicarse a su pasión, a lo que más le gustaba, que era comunicar y conectar con la gente. Es además cofundador de Vivir Brillando, del Antídoto Eres Tú y además de Aqua Karting. Por si no fuera poco, es alguien que se ha comprometido de forma muy seria, y la verdad es que lo hace genial y va muy encaminado a conseguirlo, a transformar la educación y a inspirar a una nueva generación. Hoy tenemos aquí en el podcast de Métricas al Desnudo a Tomás Garnelo. Vamos con la intro. Tomás preparado, yo preparado y vosotros también. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Tomás, bienvenido al podcast. Un placer tener a alguien de tu talla por aquí. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy contento y a darle aquí a mantener esta conversación con ganas y pasárnoslo bien. Claro que sí, tío. Por supuesto. Aquí al final, es lo que siempre digo, es el podcast hecho por y para emprendedores y al final charlas muy cotidianas, lo que hablábamos un poquito fuera de escena, ¿no? Cafecito entre emprendedores y aprender mutuamente, que al final es la mejor manera de aprender, de ir creciendo y ir sabiendo un poquito las hostias y los éxitos que ha tenido la gente. Hablando de hostias, éxitos, yo sé que tú has tenido muchísima experiencia en este mundo, que también has tenido ahí un pasado de deportista de élite. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito, ¿no?, los orígenes de Tomás Garnelo. ¿Cuándo empieza el Tomás emprendedor? O a lo mejor, no sé, aquí no sé si emprendiste, porque hay gente que digo, no, como cuando emprendiste con este proyecto, y me dice, no, yo emprendí a los 13 años. Entonces, en el momento en que tú emprendiste, no sé si antes de tu faceta deportiva, tú me cuentas. Sí, a ver, la verdad que pues ya sabéis, ¿no? Tú ya sabes, pues España no es un país muy emprendedor o con mucha cultura de emprendimiento, a diferencia de otros países, como puede ser, por ejemplo, pues Estados Unidos o incluso algunos países de Latinoamérica. Y yo no sabía lo que era emprender, simplemente yo lo hacía por condición natural. Yo me acuerdo que una anécdota que yo vivo con 8 años es que aprendo a hacer boca pizzas, que es pues coger un pan Bimbo, darle tomate, ahí queso y tal, y lo metía en el horno. Y yo se lo vendía a mis amigos abajo en el patio, ¿no? Por 50 céntimos. No era muy rentable, pero algo era. O sea, si lo hubiese vendido por 1,50 € también lo hubiesen comprado. Pero como teníamos 8 años éramos muy pequeñitos. El negocio me duró 2 días, porque a los 2 días vino el padre de un amigo y me dijo, pero ¿qué haces tú sinvergüenza vendiendo esto? Entonces ese fue como mi primer contacto de decir, hostia, pues lo que pasa es que, claro, obviamente no era consciente, ¿no? Luego sí tengo un momento donde fue un momento revelador para mí. Yo me acuerdo que nosotros en nuestro colegio había una excursión que todos queríamos hacer, que era la nieve, a Andorra. Nosotros vivimos en Pontevedra. Pontevedra sigue siendo un pueblo, no es como en Madrid. O sea, me refiero, realmente Pontevedra sigue estando muy anticuada en muchas cosas. Entonces, al final, eso quieras o no, pues también influye mucho, ¿no? Entonces, no estamos en todas las tendencias ni nada de esto. Entonces, viajar a Andorra, pues era como, wow, era increíble, ¿no? Y ese viaje era para nosotros espectacular. Y yo me acuerdo estar en segundo de la ESO con 14 añitos, 13 para 14, y nos dan la opción de para financiarnos el viaje, porque era mucho dinero y mis padres pues no tampoco en ese momento económicamente pues nos venía muy bien pagar, no sé, 600 euros, que era lo que costaba, ¿no? Algo así, esa excursión. Y nos dieron una opción en el colegio que era vender rifas. Pero claro, vender rifas de una forma diferente a la que yo conocía, que es, yo estaba acostumbrado a vender rifas y la mayoría del dinero se lo llevaba el club de fútbol, por ejemplo, cuando vendíamos rifas para el equipo de fútbol. Pero este era rifas donde por euro vendido, euro que te llevabas. Entonces era como mi cabeza explotó. Ahí vi un margen brutal. Dije, o sea, tú me estás diciendo que si yo vendo 1 €, yo me llevo 1 €. O sea, eso es una locura. Entonces, yo lo que hice ahí fue empezar un plan de venta de tickets de rifas para pagarme el viaje. Entonces, empecé a entrenar mis habilidades de venta sin saberlo. Entonces, yo me bajaba a la calle y probaba. Entonces, fui diseñando una estrategia. Primero probaba a estadística, hablaba a todo el mundo y de ahí vendía. Entonces, a lo mejor sabía que si estaba 2 horas en la calle, vendía 30 rifas o 20 rifas. Entonces decía, coño, son 20 € por 2 horas. Entonces digo, coño, pues si estoy 4 horas, vendo 40. Son 40 € en un día. Si esto lo multiplica por 30, pues son 1.200 €. Entonces, claro, digo, ahí me daban las cuentas, ¿no?
Entonces digo, hostia, esto aquí hay un plan importante. Luego fui profesionalizando, por ejemplo, solo iba a las viejecitas, a las personas mayores, porque había mucha más probabilidad de que me compraran varias. O sea, yo fui haciendo mi plan de marketing, me ponía en las entradas del supermercado, porque claro, realmente yo no era un mendigo, era un niño pequeño que vendía rifas. Entonces sabía que la gente que salía del supermercado, y si era viejecita, la probabilidad de compra era altísima. Entonces, lo tenías fácil, ¿eh? Lo tenías fácil, me vi con... Sí, o sea, mis colegas flipaban. O sea, de hecho, hasta diseñamos un plan, un amigo y yo, que pusimos a un par de chavales de sexto de primaria a vender en los supermercados las rifas y nosotros les comprábamos lo que querían de merienda y todo lo que querían de merienda se lo compramos nosotros y ellos todavía no eran capaces de razonar que nosotros estábamos ganando más con el trabajo que ellos estaban desempeñando. Pero bueno, la cuestión es que al final pues vendimos todas las rifas, nos pagamos el viaje y nos sobró dinero. No sé cuánto ganamos, a lo mejor pues por dar una primera métrica, pues no sé, 700, 800 euros hicimos, claro, en un mes, además en tiempo muy, muy rápido. Con 13, 14 años. Un chaval de 14 años. Sí, con 13, 14 años. Sobre todo, tampoco es que sea una locura, porque hoy hay niños de 13, 14 años que tienen e-commerce o que tienen cosas y tal, pero era el hecho de empezar, claro, en un mes hacerte eso, pues dices, hostia, no sé, era curioso, ¿no? Y lo recuerdo perfectamente, sí, sí. Sí, 13, 14 años y, bueno, lo interesante de todo no era tanto la cantidad de dinero, sino era el hecho de ver que, claro, mis amigos alucinaban, claro, era como, pero, que lo que te digo, y en Pontevedra, que igual en Madrid hay niños porque los padres o por la tendencia, o en Barcelona, en ciertas ciudades de España, pero en Pontevedra no. Entonces, ese fue realmente como mi primera segunda. Y bueno, y luego pues he vivido otras cosas, ¿no? Sí que tuve en el centro de alto rendimiento cuando estaba en tenis, me acuerdo que me apunté a, se llamaba una asignatura, bueno, algo, no sé qué, emprendedoras, ¿no? Era como desarrollo de habilidades emprendedoras o desarrollo de no sé qué emprendedor, que era como una habilidad, era como una alternativa a religión. Y yo me acuerdo de cogerla y en ese momento tampoco me gustó mucho, ¿no? Tampoco la vi como, sin embargo, bueno, pues luego tuve un punto de inflexión muy importante en cuarto de carrera en Derecho, cuando estaba estudiando Derecho, que dije, yo esto es a lo que me quiero dedicar y esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Sí. Qué bueno. O sea, tuviste una carrera deportiva en tenis, ¿no? En el CAR, el CAT, el Centro de Alto Rendimiento, dices. Sí, hay 3 centros. Está el CAR en Barcelona, está la Blume en Madrid y está el CGTD en Galicia. Y yo estaba en el CGTD. El CGTD es muy, muy fuerte en triatlón, en piragüismo. Tiene varios campeones olímpicos. Y tenis no es el más fuerte. Tenis es en el CAR en Barcelona es más fuerte. Pero sí, estuve 2 años como deportista de élite allí, conviviendo, experimentando lo que es ser un deportista de élite. Y bueno, fue una experiencia muy dura y muy difícil para mí, pero también muy, obviamente, pues muy buena. ¿Verdad? Seguro que sacaste un montón de aprendizajes de la disciplina. Sí. Estoy harto de escucharlo, ¿no? La disciplina que tienen a nivel deportivo. Yo he sido deportista toda mi vida, no de élite. Y ya simplemente sin ser de élite, hostia, sacas una disciplina, sacas unos hábitos, sacas una constancia que bueno, al final la mamas de pequeñito y luego te sirve muchísimo en el mundo del emprendimiento. ¿Por qué escogiste Derecho, Tomás? Porque me has dicho que estudiaste Derecho y luego, creo que a los 21 años decidiste cambiar al mundo del emprendimiento, ¿no? Sí, bueno, yo lo cogí Derecho porque venía con muy buena tendencia. De los 16 a los 20, la verdad que fui un alumno muy bueno. O sea, todo lo que había cogido como deportista a nivel de capacidad de esfuerzo lo destiné al estudio. Entonces, pues digamos que tenía como mucha más capacidad de esfuerzo para, en este caso, aplicado al estudio que el resto de la media de mis compañeros. Entonces, terminé con muy buena nota media, como un alumno pues, con matrículas de honor y todas estas historias. Entonces ahí, como un poco en casa, yo creo que la razón principal por la que estudié Derecho es porque acabé estudiando la carrera que mi padre quiso estudiar, pero no hizo, ¿no? En mi casa siempre se habló mucho de tema de normas, de leyes, de derecho, de todas estas cosas, a pesar de que nunca ha habido ningún abogado, ¿no? Pero mi abuelo se murió muy pronto y el padre, mi padre llama a su segundo padre a un abogado que le tiene pues en mucha estima y bueno, para él ha sido muy crucial en su vida, ¿no? Entonces yo creo que mi padre tiene una profesión frustrada o una carrera frustrada que es Derecho y yo creo que inconscientemente pues fui arrastrando eso, además de que me gustaba, ¿no? Realmente sí me pareció una carrera interesante, como con mucha salida y que me gustaba, no sé, me pegaba, ¿no? Yo me sentía en ese momento identificado con esa carrera. Luego claro, no tanto. Súper bien.
Bueno, pues vamos con ello, ¿no? O sea, hablamos del primer emprendimiento que eran los Boca Pizzas, si no recuerdo mal, que me habías dicho. ¿Sí? Más luego vender los tickets para irte a Andorra, a la nieve, que oye, súper bien. Cuando llega la parte de Derecho, sitúate en esto, Tomás, que está pues, a las últimas fases de la carrera de Derecho. No sé si la acabaste o no, pero el punto de inflexión, me interesa más el punto de inflexión de decir, ¿en qué momento te das cuenta de decir, a tomar por culo Derecho, dejo la carrera, me pongo a emprender? ¿Y cuál es ese proyecto que te motiva a empezar, ¿no? En tu carrera más? No es que antes no fuera serio, pero más profesional, de decir, oye, tengo la cabeza más puesta, tengo más experiencia, tomo una decisión con mucho más background, con mucho más conocimiento. Sí, no, es una etapa que la recuerdo perfectamente, ¿no? Sobre todo porque vivía digamos que en ese momento vivía con una necesidad de cambio que arrastraba durante años, ¿no? Bueno, yo creo que para explicar esto, Benji, es importante irse un poquito al pasado, y yo cometo un error que he arrastrado y que siento que es mi talón de Aquiles, ¿no? Es mi parte, también mi virtud, pero también mi talón de Aquiles, que es que cometo un error que yo elijo a mis compañeros de piso por, porque me los encuentro de fiesta una noche y conectamos y vas a Santiago, pim pam, pero es la peor forma de tomar decisiones, una decisión tan importante como irte a convivir con alguien, ¿no? Sí que es cierto que cuadramos y casamos más o menos bien, hubo ahí un punto de conexión, pero eso también me llevó a entrar en mundos que no me gustaban o que no me convenían nada, ¿no? Mundos de drogas, mundos de noche, mundos que a pesar de que yo nunca llegué a entrar en ese mundo, los tenía muy cerquita, ¿no? Los tenía en casa, muchas veces llegaban a casa de ese mundo, y mis compañeros de piso los tenía cerca. Entonces, bueno, eso también me ayudó mucho porque hubo un momento en segundo de carrera que yo ya empecé el gusanito emprendedor ya empezó a surgir, y entonces pues yo ya empezaba a leer ciertos libros, empezaba a querer ganar dinero por otras vías, empezaba a ver ciertos contenidos, ciertas películas, y mi comunicación y mi narrativa empezaba a cambiar, ¿no? El tercero de carrera tuve un punto de inflexión importante. Yo aprovecho una oportunidad universitaria, que es que me gano al gerente de la compañía de Internet de Santiago. Yo vivía en Santiago de Compostela. Santiago es una de las 3 ciudades universitarias con más universitario por habitante, junto con Granada y con Salamanca. Y entonces es una ciudad llena, donde los pisos están, o sea, llenos de estudiantes. O sea, 1 de cada 4 habitantes es un estudiante. Entonces, yo ahí veo una oportunidad brutal donde a través de este gerente, este amigo mío, puedo vender contratos de Internet a todo Santiago. Sin embargo, yo no lo hago todo Santiago, lo hago a través de varios amigos. Monto un equipo con varios amigos y lo hacemos en Coruña, en Pontevedra, en Orense, en toda la comunidad de Galicia. Cojo las listas del CIU de selectividad y veo todas las personas que van a ir a estudiar a carrera, ¿no? Entonces le hago los contratos de trabajo a todo el mundo. Bueno, salimos récord número 1 en España con 19 años. Nosotros acabamos en récord número 1 de ventas de contratos en Internet en Santiago, que el récord estaba en 2.000, nosotros habíamos hecho 10.000 euros, porque esos 8.000 de diferencia y ese margen que saltó las alarmas y la gente diciendo, coño, pero si esto nunca se ha hecho. Muy sencillo, porque nosotros teníamos una estructura. Primero, yo estaba en el nombre de un comercial que era Tomás Garnelo, pero yo tenía un equipo de 10 personas, 10 colegas de la universidad que habíamos puesto a vender contratos con un sistema que habíamos diseñado, que era que a las personas que hacían el contrato de Internet con nosotros les dábamos los pases de discoteca que teníamos ya, porque ya teníamos relaciones hechas entre los pases de discoteca, les dábamos un balneario que había sacado un 2x1, entonces claro, todo el mundo contrataba con nosotros, entonces era una locura. Una locura, tío. Eso es lo que se le llama conocerse muy bien a tu buyer persona, ¿sabes? Y lo que realmente, la necesidad que realmente tiene, que no es el Internet, sino estos flyers de discoteca. Claro, y además nosotros le poníamos el servicio antes. O sea, nosotros llamábamos con antelación durante todo el mes de agosto. Nosotros aprovechamos el ser los primeros, pero nosotros llamábamos durante todo el mes de agosto, y la mayoría de comerciales empezaban en septiembre la venta. Entonces nosotros ya habíamos empezado un mes antes y éramos los primeros en ponerles en Internet. Entonces imagínate decir al estudiante, no, es que te vamos a poner en Internet y en cuanto llegues a tu piso lo vas a tener. No vas a tener que esperar 15 días como con el resto. Entonces, claro, imagínate, Benji, contratábamos, todo el mundo nos cerraba. Entonces era una locura, ¿no? Y eso, ¿por qué tiene que ver con esto? Porque ahí yo descubrí digo, wow, o sea, imagínate, hemos ganado 10.000 pavos en una semana y media y digo, ¿qué coño es esto? O sea, esto yo quiero dedicarme a esto el resto de mi vida. O sea, yo no quiero
seguir estudiando. O sea, y entonces yo empecé a dejar de ir a clase, iba a los exámenes y aprobaba porque estudiaba por mi cuenta, pero ya no iba a clase, leía un montón de libros, buscaba formas de hacer cosas y me sentía muy solo, la verdad, muy solo y muy incomprendido, como supongo que te habrá pasado a ti y como cualquier emprendedor que nos esté escuchando, ¿no? Y entonces nunca hubo un momento de decisión como tal, de decir un punto de inflexión como puede pasar una ruptura de pareja, de hasta aquí, sino que fue una cosa gradual que se fue dando, pero quizás ese fue el punto clave. Y luego hubo otro proyecto, o sea, hubo un punto detonante que fue que a mí me surge una startup española, que es un proyecto que nace en Barcelona, con una directiva muy buena, con Toni Freixa del Fútbol Club Barcelona, Josep Fahram, Carlos Blanco, el inversor, el business angel. O sea, un equipo directivo muy, muy interesante y muy preparado, y un proyecto que a mí me ilusiona mucho, que es fusionar el mundo del trading con el mundo del deporte y crear como la primera bolsa de valores del deporte. Entonces, me atrae tanto el proyecto que digo, hostia, esta es mi oportunidad realmente para poder hacer algo, ¿no? Entonces, cuento una anécdota siempre en conferencias, bueno, que para mí ha sido clave, que es que a mí me dan la oportunidad de poder ir a Barcelona a conocer al director comercial de ese proyecto, que solo tenía un hueco ese sábado en Barcelona. Entonces yo me hago pasar por un tío que tiene contactos y que tiene influencia y que quiere estar en la presentación del proyecto, sin ser nadie, siendo un simple estudiante que no tenía ni un euro en el bolsillo, bueno, poco dinero, apenas tenía dinero. Y entonces yo lo que hago es, le digo, bueno, pues si estás el sábado en Barcelona, pues nos vemos en Barcelona sin problema. Yo no sabía cómo iba a ir, ni cómo, no sabía nada. Entonces quedo con él de 11 a 11:45 y le digo, pues nos vemos allí en tal bar. Sí, no te preocupes, quedamos allí en tal sitio. Entonces, como si yo ya estuviera acostumbrado y para nada, ¿no? Y entonces, efectivamente, me busco los vuelos y tal, y a mí me cuesta el viaje 400, siempre cuento la anécdota, ¿no? 425 euros por un café. Pues claro, ese café me cambió la vida, porque luego de ahí, pues me dieron las entradas. Él me consiguió la entrada para poder estar en la presentación de ese proyecto y empezar un camino, obviamente, y una aventura que vivimos durante 2 años en ese proyecto, que finalmente además fue un proyecto que salió mal, que esa es otra etapa de mi vida que también pues me enseñó un montón, pero que por supuesto pues para mí fue un comienzo importante, ¿no? Y ahí pues fui abandonando la carrera en cuarto además y con una muy buena nota media. Yo tenía un 8 de media más o menos en derecho, o sea, una nota media muy buena y fue una cosa gradual. O sea, la gente me decía, pero ¿cómo vas a dejar la...? Sí, pues al final pues se fue dando, ¿no? Fui haciendo caso más a mi corazón y no tanto a la razón, ¿no? A lo que me decían los demás. Fui siguiendo mi intuición. Qué bueno o sea, que hay muchas cositas que has comentado que son dignas de como mínimo déjame que las puntúe, o sea, que las ponga en valor, ¿no? Porque, de hecho, con la entrevista que tuvimos con Patrick Quinn, hizo algo parecido en su primer emprendimiento, cuando buscaba también como dar las llaves a los estudiantes que venían a Austria, porque claro, se daban en septiembre, entonces él trabajaba mucho en agosto y diciembre, justo cuando eran vacaciones. ¿Por qué? Por precisamente algo parecido, porque cuando el estudiante llegaba en septiembre, en enero, lo tenía todo hecho ya. Y no había competencia. Su competencia empecé a trabajar en enero y es curiosa porque te has dicho el tema de Internet y es literal. O sea, es exactamente lo mismo. Es súper agudo. Y además, yo soy estudiante, en agosto lo que él decía era, yo me voy en vacaciones en septiembre, que está toda la fana hecha, y en agosto, que está todo el mundo de vacaciones, oye, lo gestiono tal y cual. O sea que eso es clave. Clave el timing que tienes y el conocer muy bien, oye, pues mi competencia funciona así, yo lo hago así. Y ahí está, chapó. Aparte de inversión cero, entiendo en ese proyecto que la inversión era mínima, era lo que tuvieras que dar con los colegas para que te ayudaban. No, inversión cero, y ya ves. Y sí, increíble, Súper. la verdad. Y luego me fascina mucho, o sea, este proyecto que nace en Barcelona, que has comentado Josep Arram y demás, ¿tú te enteras por internet de este proyecto o te contactan a ti? Es muy bueno. O sea, a mí no me conocía a nadie, yo no tenía marca personal ni nada, y a mí me meten en un grupo de WhatsApp. Me metí en un grupo con 200 y pico personas porque se ve que alguien dijo mi nombre de que me podía interesar algo así, ¿no? Y entonces, pues yo me meto y cuando veo tanta gente y tantos comentarios y tal, claro, piensa que no era una época en la que los grupos de WhatsApp estuvieran tan a fuego como hoy, ¿no? Claro. Entonces, pero sí que es cierto que empecé a ver un montón de gente poniendo spam y tal, y entonces yo estuve a esto de irme. Pero es que el universo, Dios, la conciencia, lo que sea, no quiso, porque justo cuando yo me iba a ir, el organizador del grupo mandó un mensaje, entonces yo me paré a leerlo. Y entonces lo leí y me pareció que era un mensaje coherente, un mensaje... Pero no tenías la entrada. O sea, simplemente te mencionaban, te informaban y luego tú te buscaste la vida para ir a Barcelona, para tomarte el café con la persona adecuada que te diera la entrada. Me parece total.
Total, tío. De hecho, esta la cuento, perdón, en el podcast porque me parece un punto de aprendizaje para todos, ¿no? Y yo lo vuelvo a contar y es un punto de aprendizaje para mí, para recordar esa etapa, que es tal cual. O sea, yo cuando entro en ese grupo y el organizador envía ese mensaje, yo contacto al organizador por privado y le digo que quiero hablar con él. Desde que quiero hablar con él, entonces yo trato con mis habilidades sociales de ganármelo, de conocerle, de saber qué hace y tal, que me cuente más información. Entonces la información que saco es otro nombre. Saco otro nombre clave que para mí era en ese momento importante. Entonces cojo ese nombre y entonces le pido a esta persona que me dé su contacto. Cojo su contacto, el contacto de este superior, por decirlo de alguna forma. Entonces le llamo directamente y le digo, oye, mira, soy soy de aquí, me encanta el proyecto, quiero saber más y que me cuente. Entonces el tío rápidamente se abre y ya me cuenta más cosas y me da otro nombre clave, ¿no? De un contrato que estaba en Guatemala en ese momento, que es este director comercial de este proyecto. Entonces, cuando consigo ese contacto, al principio él es un poco reticente a darme su número, ¿no? Como, pues no sé si podré darte el número, etcétera, y tal, tal, tal. Y yo le digo, bueno, pues vosotros veréis, ¿no? Y entonces yo ahí me tiro un triple y un farol y le hago, pues, creer que soy una persona que tiene un capital importante o que tengo una influencia para poder apoyar en este proyecto, ¿no? Entonces él accede rápidamente a darme después de esta primera resistencia, pero luego ya accede, me da el contacto y entonces yo le vuelvo a llamar directamente a esta persona. Y esa persona es la que me dice, bueno, justo el sábado paso por Barcelona y estaré de tal hora a tal hora, así que podemos vernos de 11 a 11 y media. Entonces le digo yo, perfecto, a las 11 nos vemos allí. Y entonces yo no había cogido nada ni visto nada, entonces me planto allí, claro. ¿En qué año estamos hablando, Tomás? Estamos hablando de 2015. 2015, tío. O sea, vale, vas a este proyecto. Con 20 años tenía yo. Consigues entrar en el proyecto, entiendo. Sí, consigo. Sí. Dime, luego dices que falla, ¿no? Que estás 2 años y tienes un gran aprendizaje ahí. Me interesa también con saber ese aprendizaje. Sí, a ver, esto como va para largo, pero voy a resumirlo, ¿no? A ver, este era un proyecto para mí muy innovador, que no estaba. Para mí es un proyecto extremadamente innovador, con una idea espectacular, mal gestionado y quizás no en el momento correcto, o España no estaba preparado para un proyecto así. Pero yo creo que va más de la línea de que era un proyecto mal gestionado, ¿no? Pero ellos tenían un híbrido entre una empresa con publicidad tradicional, luego una empresa con influencer marketing, o sea, con marketing influencer, y una parte de network marketing también, de recomendación, ¿no? De afiliación. Entonces, nosotros, o sea, yo donde vi una oportunidad en ese momento, cada uno tiene que saber, yo siempre digo, la humildad es saber, saber qué lugar tienes en el mundo y qué lugar tienes, ¿no? Cuando te relacionas con los demás. Entonces, en ese momento yo no tenía ningún lugar de poder, ni ningún lugar de influencia. Es la realidad. Yo era un chaval de 20 años con muchas ganas, con ciertas habilidades sociales y sobre todo con mucha ilusión, con muchas ganas, ¿no? Entonces digo, todas estas ganas y toda esta ilusión y toda esta visión que estoy viendo aquí la puedo llevar a crear, a ser el líder o la cabeza o el mejor en el área comercial de este proyecto. Entonces yo enfoqué mis esfuerzos ahí. Entonces ahí me daba una oportunidad de poder ser la persona que más afiliaciones tuviera o que más gente involucrara a este proyecto, ¿no? Y involucré a mucha gente. O sea, me refiero, realmente fue un proyecto donde nosotros creamos un equipo de 1.200 personas. Es una experiencia, ¿no? Una experiencia, un contacto ligero con una industria que yo no, a día de hoy, pues ni más ni menos, que es el network marketing, que me parece que está muy, muy presente y cada vez más. Me parece un modelo interesante, no es mi modelo y esas fueron las enseñanzas, los aprendizajes que yo saqué, pero en ese momento fue una experiencia muy importante. Pero luego se gestionó mal a nivel de proyecto, sobre todo por la parte directiva, que creo que era un proyecto muy ambicioso y no se cerraron los contratos con los deportistas, con los futbolistas que se tenía que cerrar en el tiempo que se había dicho, ¿no? Entonces eso pues fue generando malestar y yo me vi con 22 años, yo me acuerdo que eso sí fue muy impactante, ¿no? 22 años, en teoría el proyecto en el mejor momento de todos y a mí me sientan en una mesa un 24 de marzo de 2017 y me dicen, el proyecto va a cerrar, entramos en un concurso de acreedores y esto se cierra. Yo en plan, what? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, tengo a 1.200 personas que están pendientes, que han metido dinero igual que yo, obviamente, pero lo más importante, que hemos creído en este proyecto, dedicado tiempo, dinero, inversión, todo, amigos, contactos, y fue mi primera experiencia con un fracaso, ¿no? Y fracaso y también a nivel reputacional, porque claro, yo era la cara visible de ese proyecto en el área comercial, entonces al final, aunque tus intenciones sean buenas, yo vi como, yo viví una experiencia muy dura, ¿no? Muchas amenazas,
gente que te amenazaba a tu familia, o sea, cosas muy locas, ¿no? Que dices, hostia, ¿cómo la gente puede llegar a, o sea, no sé, por 100 euros, ¿no? Por algunos por más, pero digo yo, pero, o sea, no sé, qué poco nivel de empatía, ¿no? Que al final, o sea, yo soy uno más, ¿no? Y el proyecto en ningún caso fue una estafa, sino que fue un proyecto que salió mal, se ejecutó mal y como pues mala ejecución, pues el proyecto tiene que cerrar si se ejecuciona mal. No tiene mucho más, Claro. ¿no? Entonces, fue una experiencia muy difícil, pero de ahí salí muy, sobre todo, muy fuerte a nivel de saber gestionar el impacto y la reputación y cómo luego, pues eso, la presión también social, pues a día de hoy, claro, no te afecta nada, ¿no? Que te hagan un comentario negativo. Y que tenías 22 años, Tomás. Yo con 22 años no te quiero decir no tenía la cabeza. O sea, literal. ¿Me entiendes? No, Eso te claro. quiero decir. La gente con 22 años, o sea, ahora con 32 a puntito de cumplir la semana que viene, me costaría. Porque no es una situación fácil en la que te expones a cara visible, hay un fracaso, hay un chasco. Sí que tú esperas un poquito de empatía por la gente, pero también puedes ponerte un poco en los zapatos de la gente y decir, joder, tío, ellos se van a palmar dinero, está mi palabra en juego, o sea, ya no es el proyecto, es que es mi palabra, Claro. y a mí que me preocupa un montón. Hostia, todo eso, exponerte a esa presión, a esa carga, ¿no? Psicológica, no es fácil más con 22 años, o sea, que No, muy dura, obviamente, muy qué dura. locura. ¿Qué pasa después de este proyecto? Es cuando nace, porque yo tengo aquí 3 nombres claves que son La vida es la hostia, Vivir brillando y El antídoto eres tú. Sé que también tienes más proyectos, pero son los 3 que tengo claves. ¿Llegan justo Sí. después de esto o hay más proyectos por en medio? Sí, ahí yo estaba en Barcelona viviendo, concretamente en ese momento estaba en casa de mi hermano y yo me acuerdo que tuve como una revelación y a mí esa mañana tengo un café con una persona y me dice, bueno, sé lo que ha pasado con este proyecto, te ofrezco esto. Entonces me daban un dinero que yo no había visto nunca, que era un fijo mensual importante y obviamente todo lo que podría ser a nivel de red, ¿no? Era una empresa de network marketing que no voy a decir el nombre también ni siquiera por dañar su reputación, aunque ya está muy dañada. Quien quiera sacar, pues quien quiera imaginarse, pues que se imagine lo que quiera. Me has leído la mente, porque te iba a preguntar nombre y cuál era esa cifra, pero no me la digas, Bueno, no pasa si nada. quieres por métricas, yo te las digo. Si tú me dices, yo te las digo, sí. Sí, que te sientas tú cómodo, Tomás, y que Bueno, no te pongan en apuro, es lo único. Bueno, la cifra, yo te lo digo, la cifra no era muchísimo, pero en ese momento eran 5.000 euros al mes, más, por supuesto, lo que se generaba de la red, ¿no? Que eso obviamente es mucho más. Pero ya te daban un fijo, ya casi nadie le dan fijo, ¿no? Entonces ya te daban un fijo de 5.000 al mes, que yo con 22 años no los había visto nunca. Son una cosa es que haya hecho una historia de 10.000 euros, pero una seguridad, un fijo de 5.000 euros al mes, en ese momento yo no los había visto jamás. Y más la red, que obviamente yo en ese momento movía mucha gente. Entonces, aunque solo, no sé, un movimiento de 200 personas estaba traduciéndose en 12.000, 15.000 euros mensuales, es dinero, ¿no? Entonces, yo eso, y la empresa Simarkets Live, en ese momento, luego IAM Academy, que ha resultado, pues, yo no voy a decir que sea una estafa, como diría Tamayo presuntamente, pero sí que ha resultado, pues, en este caso, muy perjudicada reputacionalmente, ¿no? Con mucha crítica. Entonces, bueno, yo tengo una intuición y mi corazón me dice, vete a Galicia y es momento de conectar y encontrar cosas. Yo llego a Galicia buscando a la que era mi expareja, un refugio, y cuando llego allí resulta que está con otro. Entonces, claro, fue un punto brutal. Claro. O sea, tú llegas un mes antes, todo va increíble, o una semana antes, aparentemente todo va increíble, una semana después o un mes después, el proyecto con el que ibas a construir tu fortuna o con el que ibas a ser un crack, resulta que está en quiebra y, o sea, se declara en concurso de acreedores y el proyecto se cierra completamente, prácticamente un día para otro. Tu reputación cae por los suelos, tienes cientos de mensajes de gente amenazándote, queriendo reventarte la cabeza, y llegas a Galicia y tu mujer está con otro, o tu pareja está con otro, o sea, es como en plan, ¿what? Pues no sé, tampoco. Entonces, bueno, en ese momento tocó fondo, la verdad que no voy a decir que lo pasé mal, pero lo impacté bien. Supongo que ahí el deporte de élite, esa parte de pequeño, ayudó mucho, obviamente, y lo impacto bien y lo veo como, bueno, pues si esto es lo que tiene que ser y lo que me tiene que dar la vida, pues ya está. Entonces rechazo esa oferta, además de manera muy clara, y me voy a Galicia y allí empieza un momento de conexión, ¿no? Un momento de construcción, de pensar, de reflexionar.
Y sí, ahí surge la visión de transformar la educación, surge la idea de dedicarme a inspirar a jóvenes, a personas, o sea, un poco veía, ¿no?, la figura de qué le hubiese gustado, que le hubiese venido bien a un Tomás con 17, 18 o 15 años. Y digo, pues a lo mejor pues este chaval que hoy tiene 22 puede ayudar a muchos otros que tengan 15, 16, 17, ¿no? Entonces digo, pues ahí dije, eso es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, ¿no? A mandar mensajes que pueda realmente inspirar a los demás y que puedan contribuir al cambio educativo. Y entonces, pues ahí creé La vida es la hostia, y le empezó como un lema, aunque luego se convirtió en un movimiento social. Hicimos muchos eventos por España, bastantes eventos por España, y bueno, luego más, no sé. Y luego más. Importante mencionar, tú aquí tampoco, o sea, que has dicho cifras de 5.000 al mes, que joder, no está nada mal, ni con 20, ni con 30, ni con 40, ¿vale? O sea, mucha gente que me escuche dirá, no, claro. yo con esto me conformo. Pero claro, tú no llegas a trabajar en esta empresa, entiendo por lo que has dicho, o sea, no. Te lo proponen, pero no llegas, al final renuncias, batacazo espectacular cuando llegas a Galicia, dice muchísimo de ti, la capacidad de Fénix de resurgir de las cenizas y decir, hostia, es un palo duro, pero lo impacto muy bien, porque cualquier auto tira la toalla en todo, a nivel sentimental, sí, a nivel empresarial, a nivel de todo, dices, a tomar por culo, ¿sabes? Que os den por saco. La vida me está mandando la señal de que este no es el camino, ¿no? Y, hostia, tu RQR, súper bien. Y montas todo esto, La vida de la hostia y tal, prácticamente sin presupuesto, porque, o sea, claro, te voy a preguntar, ¿cuánto cuesta montar todo esto? Es cero, o sea, que la gente que nos está escuchando que diga, bueno, es que Tomás ahora está subido en los escenarios, Tomás ahora... Ya, tío, pero todo se empieza desde cero, ¿no? O sea, con una idea y con un propósito. Nada, 0 euros, obviamente, y yo hago un contrato con mi padre. Mi padre es empresario, o sea, mi padre durante una etapa de su vida pues fue guardia civil, pero él ya luego pasó otra etapa de su vida como vendedor, o sea, realmente él compraba cosas y vendía cosas. Y luego pues ya tiene una etapa de ya unos años de empresario y ahora pues le va muy bien, ¿no? Ellos ahora, mis padres, la verdad que les han convertido en empresarios, o sea, les va muy bien en lo suyo. Pero es un tío muy pragmático, entonces él ya entendía que si él se fue de casa con 18 años, yo con 22, 23, habiendo, sobre todo, él también teniendo la herida de que yo no había, al final un padre muchas veces, por ejemplo, un perfil como mi padre, es un tío controlador, así bastante autoritario, pues muchas veces por la educación que le han dado y por su forma de ser, si no es capaz de comprenderlo, pues trata de que, en este caso, sus hijos son como una extensión suya y tienen que hacer lo que él crea, ¿no? Entonces va a intentar eso, a pesar de que yo nunca he seguido ese camino y siempre me he mantenido como muy firme con eso y auténtico. Él, pues inconscientemente y conscientemente, muchas conversaciones en casa o conversaciones en comidas y cenas familiares eran muy incómodas, porque eran conversaciones de cara a tienes que terminar la carrera, tienes que estudiar, te lo dije, eso era una mierda y te avisé, ahora vienes aquí y tal. O sea, eran conversaciones de mucha culpabilidad, donde yo tenía que ser muy fuerte mentalmente, ¿no? Soportar viento y marea. Piensa, Benji, que yo vengo de que mis parejas han ido con otro, o sea, vengo de un fracaso en todos los sentidos, reputacionalmente tirado por los suelos. O sea, es una caída en muchas áreas muy importantes y cuando llegas a casa vienen más palos. Entonces, o sea, es un momento muy jodido, muy complicado, ¿no? Aunque, como te digo, creo que lo afronto bastante bien. Pero yo lo que tengo es una conversación con mi padre bastante seria y le digo, mira, papá, esto es muy sencillo. Yo me acuerdo perfectamente, yo se lo dije, esto es muy sencillo. Tú tienes dos opciones y te las voy a plantear como hijo ya adulto. Yo ya no soy un niño, obviamente. Yo estoy en un camino hacia convertirme en un hombre. Tampoco considero que sea un hombre todavía, porque si fuera un hombre, primero no estaría aquí probablemente contigo. Pero estoy en el proceso de convertirme en un hombre. Tampoco soy un niño. Entonces, en este proceso, yo he tenido una situación muy compleja que gestionar y tú lo sabes. Entonces, tienes dos opciones. Opción A, con las dos que elijas, te voy a querer y te voy a amar igual. Yo no te voy a... O sea, lo voy a aceptar. Dos opciones. Opción 1, no dejarme la casa. O sea, es tu casa, no es mi casa, es tu casa. Entonces, tú puedes decir opción 1, no acepto que estés aquí y vete a tomar por culo. O sea, vete a buscarte un trabajo y a crearte tu vida. Está bien también. O sea, es una forma... No voy a decir, mi padre me echó de casa. Voy a decir, está perfecto, está bien. Opción 2, que es el contrato que yo le planteo, le digo, opción 2, yo te hago una propuesta. Entonces, yo le negocio con mi padre. Él es un gran negociador y yo negocio con él y le digo, opción 2, yo me quedo aquí en casa. Yo no voy a dar ningún tipo de problema. Es decir, yo no voy a gastar nada en tonterías. O sea, lo único que voy a gastar es, vais a pagar la casa, obviamente, lo que ya pagáis, es decir, me vais a dar casa y pagáis comida. Pero yo no voy a pagar, es decir, si quiero comer fuera, pues no como.
O si quiero mis gastos, pues es como ellos no van a dar dinero para... Yo no voy a pediros dinero para nada. Simplemente habitación, luz, agua, gas, los suministros clave y se acabó. Y se acabó. Y me vais a dar 2 años, un espacio de 2 años, para que yo desarrolle mi proyecto personal. O sea, es decir, yo no voy a estar aquí en casa tocándome los huevos. Yo voy a estar en casa construyendo mi proyecto personal hasta que sea independiente. Entonces, tenéis 2 opciones. O una, que es que me vaya fuera de casa. En cualquier caso, tardaré más en construir mi proyecto porque tendré que empezar a trabajar, buscarme bonos. Es otra vía. Opción 2, me dejáis en casa, yo no os voy a pedir dinero, simplemente voy a estar en casa y ya está. Y voy a trabajar en mi proyecto 2 años. Y me dijo mi padre, bueno, ¿le has echado huevos? Bien, me parece bien, quédate en casa. Entonces me quedé en casa. Y entonces tuve 2 años donde yo cumplí, obviamente, mi contrato, o sea, con él. Que es, pues, yo estoy 2 años en casa, trabajando en mi proyecto, no pago agua, no pago luz, no pago tal, y lo poco que voy sacando de los eventos o lo que vaya creando, pues es para reinvertir y para hacer cosas. Y con eso hacíamos los eventos de La Vida es la Hostia, y con eso hacíamos, pues, todo lo que hacíamos, las conferencias en institutos, todo. Qué heavy, qué guay. ¿Y cuándo cuándo consideras tú que es tu punto de inflexión en el que puedes decir, vale, ya mi proyecto despega, ¿no? Este proyecto que inicias estos 2 años, de que haces este pacto con tu padre, ¿en qué momento empieza a despegar, empiezas a abrir todo el resto de proyectos? Y ahora ya iniciamos el resto de bloques de la entrevista, que también son muy bonitos y muy importantes. Bueno, a ver, cuadra un poco mal porque yo empiezo a coger fuerza en los eventos y me posiciono como quizás en jóvenes como el referente, ¿no? En jóvenes, te hablo en España. En eventos de desarrollo personal para gente más joven. Mi perfil de evento, mi media de edad Benji eran 20 años, 18 años, o sea, eran jóvenes, gente muy jovencita. Y no pagaban tickets muy altos, yo no tenía mucha idea de marketing, o sea, no sabía mucho, ¿no? Cómo hacer embudos de venta o escaleras de valor ni nada de esto. Y también tenía muchas creencias limitantes. Piensa que también venía de una hostia emocional muy grande con el tema del dinero con la empresa anterior, con el proyecto anterior. Entonces, yo me acuerdo que hubo 3 eventos que facturamos, pues a lo mejor, no sé, por darte métrica, ¿no? unos 6.000 euros por evento de media, que es muy poquito, pero bueno. ¿Cuánto invertíais por evento, más o menos? No sé, a lo mejor nos podía salir el evento a 4.000 euros y nosotros nos quedábamos 2.000. Que era muy poquito, pero yo lo veo con mucho cariño porque nosotros con eso hacíamos malabares, tío. Nosotros con 2.000 euros para vivir hacíamos malabares, viajábamos en BlaBlaCar, en bus, en autostop, buscábamos la vida, ¿sabes? Comíamos en los supermercados hummus con pan, o sea, no es como ahora, yo qué sé, no sé, ahora pues ayer nosotros tenemos jornada Ruth y yo lo digo, ¿no? Tranquilamente, igual que os cuento esto, pues os cuento la otra, ¿no? No sé, a lo mejor que pasamos 3 días que pagamos cuentas, del otro día estamos en Marbella y no sé lo que pagamos, a lo mejor 178 euros y pagas y dices, joder, pero en aquel momento nosotros íbamos al supermercado y comíamos por 3 euros, ¿no? Cogías un hummus, un pan y un agua y comías. Entonces, al final te das cuenta que todo es una cuestión de gestión y administrar, pero tú puedes vivir con muy poquito. Entonces, en ese momento nosotros vivíamos y nos movíamos por España en eventos con muy poquito. Entonces, por eso os digo a la gente, no es una excusa, se puede hacer, claro que se puede, ¿no? Y ¿se perdió o no? Está bien. No, está bien. Está vale. Vale, estoy fascinado, tío. No, eso. Y luego, ¿qué pasa? Que nosotros empieza el año 2020 y ahí yo cometo un error que creo una sociedad con La Vida es la Hostia con 5 socios, cuando 2 de los socios realmente no tenían que haber entrado. No es que fueran... Son gente de puta madre, tengo una relación con ellos, pero no había el feeling que tenía que haber, ¿no? Entonces nosotros empezamos a renquear mucho y viene el COVID. Entonces el COVID nos mata a todos, porque nos mata a todos los eventos presenciales, nos mata toda la idea que teníamos, además internamente estábamos con muchas riñas, falta de tomas de decisiones, complicaciones y tal. Entonces ahí no despega el proyecto, se paraliza, o sea, estaría realmente para despegar, porque nosotros tenemos un movimiento de la hostia de gente, pero no despega. Entonces nosotros sí que sacamos una sección de mentoring y ahí pues vamos facturando un poco, pero no te puedo decir despegar, Benji, porque realmente lo que fue esa etapa la recuerdo como una etapa de supervivencia. O sea, no sé, tengo que conseguir dinero y pues vendo lo que puedo, ¿sabes? Vendo esto, vendo aquello, pero no tengo nada sólido. Porque claro, la solidez la teníamos en los eventos presenciales. Y los eventos presenciales nos cerraron de golpe todos los eventos y la situación en España. Entonces, no hubo ninguna solidez. Es más, no pudimos consolidar, mejor dicho, lo que habíamos creado en 2019. ¿Y cómo te reinventas?
Bueno, me reinvento ahí sí que tomando una decisión totalmente drástica. Hablo con mi socia, por aquel momento de La vida es la hostia, y le digo que noto que es el momento de cerrar el proyecto y decir hasta aquí, y dejo La vida es la hostia y le digo, pues no sé, no siento que estemos de acuerdo, sí que es cierto que lo empecé yo, pero no siento que haya feeling, no veo conexión en valores, veo que se ha tergiversado un poco la visión que yo veía de hacia dónde queremos ir, y no veo que haya buena relación tampoco. Entonces, bueno, pues corto eso con muchísimo dolor para mí porque era como un bebé. Piensa que yo venía haciendo actividades comerciales donde no había desarrollado nada propio. Entonces todavía no había experimentado la parte de ser padre. O sea, yo estaba siendo padre de un proyecto que estaba literalmente matando en ese momento. Entonces eso fue muy doloroso para mí, ¿no? Lo experimenté por primera vez y fue como muy doloroso. Pero bueno, tenía la suerte de que tenía a Ruth cerca y con Ruth pues hicimos una metamorfosis, ¿no? Realmente vivir brillando. Lo creamos ella y yo, porque yo cuando estaba con La vida es la hostia pues la ayudé con esa visión que ella tenía de lo suyo y creamos Vivir brillando los dos, simplemente que ella se dedicaba más a la parte de Vivir brillando y yo tenía La vida es la hostia. Cuando yo doy finalizado La vida es la hostia, llegamos a un acuerdo conjunto en que vamos a desarrollar Vivir brillando con toda la esencia de La vida es la hostia y con toda la visión que yo tenía, ¿no? Que yo estaba trabajando con el llenar el Bernabéu, llenar salas, llenar estadios, impactar a la gente, crear un sistema educativo nuevo y bueno, y empezamos desde ahí, ¿no? Al principio digital, con productos digitales y pues luego en cuanto pudimos un poco, pues ya nos lanzamos al presencial. Qué bueno. O sea, ahí haces un cambio de vivir la hostia, vivir esta hostia, a vivir brillando. Sí. El antídoto eres tú, que es el otro gran proyecto que también va un poquito sobre esta tendencia, ¿no? De cambiar o transformar el sistema educativo, también eventos muy presenciales. Sé que acabáis de tener hace poquito, creo que en septiembre, si no recuerdo mal, sí. Un pedazo de evento brutal. No tuve la suerte de estar, pero lo que me ha llegado es todo bueno. O sea que, ¿en qué momento inicias este proyecto o te unes al proyecto? Bueno, este proyecto surge una conversación en el coche. Estamos en COVID. Yo ya llevaba... O sea, yo descubrí pronto, Benji, que me iba a dedicar toda la vida a comunicar en público y a comunicar en un escenario. Que mi llamado aquí en la Tierra, o sea, mi llamado en esta experiencia vital, es inspirar a través de la comunicación. Y a mí se me ha dado ese don y ese llamado. Todo lo que esté fuera de ahí, pues me genera más vacío o menos vacío, pero lo que más plenitud me genera es eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo generé mucha frustración haciendo programas digitales porque no me gustaba. Realmente, o sea, no, sí, es altamente rentable, pero ¿y qué más da que sea rentable? Sí, también vender drogas es rentable, pero no, si no te conecta o no te va con tus... O sea, que no es el tema económico, es el tema de plenitud. Es el tema de valores, de ética, de que conectes con ello, de que te sientas realizado al final, de que ¿no? te sientas realizado, digno, conexión, eso es lo que tú has dicho, ¿no? Conexión en dones, en talentos. Entonces, yo ya había experimentado en el pasado con La vida es la hostia y con lo que a mí me gustaba y lo que a mí me hacía sentirme realizado. Entonces, cuando estamos en pleno COVID, pero ya medio saliendo con cierta apertura, pues claro, digo, es que hay que hacer eventos presenciales ya, porque la dinámica, yo ahí siempre siento que he sido un poquito visionario, o sea, que realmente me gusta ver un poco hacia dónde va a ir las cosas, ¿no? Entonces dije, esta va a ser la tendencia. La tendencia va a ser los eventos presenciales de nuevo, porque llevamos 2 años de todo digital, la gente trabajando digital, y está bien, pero va a venir momentos presenciales y ahora la gente va a venir cada vez más con momentos presenciales y de hecho ya se está viendo ahora y 2023 va a ser una locura. O sea, 2023 va a ser, todo el mundo va a hacer sus eventos presenciales, la demanda de eventos presenciales va a ser una auténtica locura. Todo el mundo las va a hacer y vais a ver un montón de cosas que eso va a pasar y va a seguir creciendo, seguro. Y luego habrá otro cambio de ciclo hacia cosas más digitales, pero primero van a venir unos años ahora de un montón de cosas presenciales a lo bestial. Siempre en muchos aspectos de vida, negocios, siempre siguen mucho el patrón sinusoidal, ¿no? De sube, baja. Hemos pasado una pandemia que porque no había más narices, todo era digital y ahora ansiamos la conexión física real, ¿no? Sí. Y cada vez va a ser más. Claro. Sí, eso no se va a perder porque estamos en un momento de cambio de conciencia. Yo creo que la gente cada vez valora más el verse. Al final no es una cuestión de productos digitales, es una cuestión de era digital. O sea, es una era donde todos los chavales, toda la gente está aquí. Entonces tú todo lo que le des de conectar, de estar con gente, de pasárselo bien,
eso va a ser clave. Entonces, y además eso nunca se va a poder replicar ni terminar. Me encanta que me digas esto, Tomás, porque enlazas con el bloque que te quiero preguntar. Alguien que se propone el revolucionar o el transformar o el darle otro toque, ¿no?, al sistema educativo que vivimos. Yo, como sabes, fui padre hace poquito y me estoy interesando más que nunca por el tema de educación. Bueno, pues lo que dicen, ¿no? Un hijo, una hija te cambia la vida, y a mí, pues obviamente me la cambia en muchos aspectos. Y en estos me estoy empezando a preguntar cosas que no me preguntaba antes y ser mucho más consciente de la sociedad que estamos creando a día de hoy, ¿no? Y sobre todo, como esto es el podcast de los emprendedores, vamos a enfocarlo mucho más a nivel de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo ves la sociedad a día de hoy? ¿Realmente es tan superficial con tantas redes sociales, especialmente la generación joven, nuestra generación, generaciones más jóvenes que crecemos con las redes sociales, enganchados, con los chispazos de dopamina, como diría Marian Rojas, que estamos enganchados a una puta pantalla, que no somos capaces ni de gestionar una depresión, ni gestionar un miedo, ni gestionar frustración, porque estamos enganchados constantemente a un dispositivo digital? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión aquí al respecto? Bueno, mi opinión es que tú has dado en la clave, ¿no? Pero realmente no creo que seamos tan superficiales, sino que esa es una parte de nuestra máscara, de nuestra careta, pero en el fondo sí somos muy profundos. O sea, en el fondo la mayoría de gente, después de conectar de esto, se va a cama, y cuando se va a cama tiene momentos de vacío, tiene momentos de reflexión, tiene momentos de pensar, ¿no? Aunque pensemos que no, todos nosotros tenemos momentos con nosotros mismos, y esos momentos con nosotros mismos al final determinan también mucho de lo que hagamos con nuestra vida, ¿no? Y es cierto que nosotros para cubrir esos momentos, pues muchas veces recurrimos a esto, pero no podemos estar todo el rato con esto, porque hay momentos donde luego siempre la vida te avisa y te da, o sea, la vida es así de maravillosa, es la hostia, y te da esos espacios de toques de atención donde, no, es que te puede avisar de un montón de formas, ¿no? De un accidente, te puede avisar una conferencia, te puede avisar un evento, te puede avisar una enfermedad, te puede avisar un montón de un viaje, pero te avisa, ¿no? Y te hace ver que el ser humano es un ser de encuentro, y que el 88% de la felicidad, según Harvard, se basa en las relaciones íntimas, las relaciones entre amigos, los contactos. Entonces, la vida va a ir hacia eso. Y la gente va a ir hacia eso, porque la gente quiere eso. Entonces, a pesar de que parezca que estamos creando una sociedad súper superficial, hay una parte donde sí, pero hay otra parte donde también hay otra fuerza muy grande, y nosotros estamos haciendo parte de eso, donde se va a promover esos lugares de encuentro, esos ambientes donde la gente pueda conectar, pueda verse, pueda estar, pueda sentirse, pueda estar en presencial, ¿no? Sobre todo. Y eso yo creo que es el futuro. Y ese trabajo de emprendedores que creen ambientes de ese estilo van a triunfar, obviamente. O sea, me refiero, van a triunfar a nivel emprendedor económico, pero van a triunfar a nivel de mejorar la sociedad. Porque yo creo que lo que le falta a la sociedad ahora, o una necesidad que se puede cubrir, es generar espacios de conexión, espacios donde la gente pueda verse, pueda conectar, pueda conocerse más, pueda, ¿sabes? Pues eso es tremendo. Eso es la clave de los seres humanos. Yo tienes acento lo que dices, y yo me da un poquito de miedo a veces, porque creo que sí que es cierto que somos profundos, sí que es cierto que al final somos seres sociales, y estoy totalmente de acuerdo que el gran porcentaje de la felicidad pasa por relacionarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros, digamos, gente que conecta con nuestros valores y nuestro propósito. Al final, lo que a veces pienso con las redes sociales es el tema de que nos pone, es como un antifaccio, nos dificulta un poquito el llegar a darnos cuenta de esto, ¿no? Del despertar que tenemos dentro. Porque tú tienes una regla que es la regla de las CAS. Sí. O he escuchado algo sobre la regla de las CAS. Cuéntame qué es esa regla de las CAS, porque a mí me fascinó, no la había escuchado nunca, y dije, oye. La cultura de sí, es que tengo la cultura de las 3 Fs. Bueno, las 3 Fs también la puedes decir, no hay problema, también las sé. Nada, o sea, que así aprovechamos y decimos las dos. Nada, la de las 3 Fs es muy sencillo, que dice que en la vida hay que hacer 3 cosas cada día, que es follar, facturar y festejar. Y hay que tratar de hacerlo la mayor cantidad de veces. Y es verdad, si lo piensas, tiene sentido, ¿no? Follar no solo en el sentido, o sea, en la parte directa, pues obviamente sí, ¿no? Pero follar se refiere a relacionarse, a verse con gente, a conectar, ¿no? Facturar se refiere, obviamente, a centrarte en generar, pues eso, pues ingreso, negocio, dentro de lo que puedas, para vivir una vida de más libertad, ¿no? Y también de realización. Y festejar, porque al final la vida pasa muy rápido, y yo las personas más maravillosas y más felices que conozco están todo el rato festejando por cosas, ¿no? Celebrando cosas. Tengo un amigo que es impresionante, o sea, tiene una agenda donde apunta a los cumpleaños de todo el mundo, entonces todo el día está felicitando cosas, todo el día está haciendo grupos para regalar a gente, todo el día, y es una pasada, o sea, es increíble, o sea, todo el día está festejando, o sea, su vida es un festejo constante, y es la persona más feliz que yo conozco, ¿no? Y bueno, es un ejemplo. Y el tema de la cultura de la regla de bueno, el tema de las CAS,
es algo que a mí obviamente me toca mucho, ¿no? Y es que yo creo que estamos pasando un momento a nivel sociocultural donde nuestras generaciones, es decir, pues nuestros hijos, en tu caso tú que ya eres papi, y las generaciones que vendrán futuras, y también obviamente las de nuestros hermanos incluso pequeños, del 2000 para arriba, ¿no? Es una generación donde ya ha crecido con las redes sociales, entonces hay dos ambientes o dos tipos de K, ¿no? Que yo digo, el K social y el K económico, ¿no? O el K profesional. El K social es yo te valoro, te escucho, te respeto, te admiro en base a los Ks que tienes de seguidores. Es decir, muy sencillo, que tienes 200.000 Ks, pues hostia, eres un crack, Benji, hostia, te respeto, te miro, te admiro, te dedico tiempo, te trato. ¿Que tienes 1.000 seguidores? No. En plan, pues tienes solo 1.000 seguidores, no te presto atención, no te trato igual, ¿no? Y esto yo lo veo, vas a un evento y ese es no sé qué, ese es Benji no sé cuánto, tiene no sé cuánto. Se tiene 366.000 seguidores en Instagram, ¿no? Y yo es que honestamente a la gente más engreída, soberbia, vamos a poner las partes, las virtudes, no, las partes más negativas del ser humano, es mucha de esta gente, ¿no? Entonces, a mí no me impresiona nada. A mí me dicen, eso está, no sé qué, digo, pues está bien, pero digo, esta es mira, digo yo, aquí va la cultura del K social, ¿no? Entonces este es un K, y luego el otro tipo de K es el K profesional, que es, Benji, estoy una agencia que factura 2 millones de euros al año, entonces te presto atención, te respeto, te admiro, te tal. Que eres Benji, que acabas de empezar, imagínate que fuera el caso, ¿no? Que estás empezando ahí con un podcast y tal, pero no sé tal, pues entonces te veo, Benji, ahí está. Y cuando tengas el podcast y el podcast facture tanto K, pues como factura tanto K, se la atiende o no se la atiende, ¿no? Como tiene el Golden no sé qué. Entonces, a mí me gustaría que también se diera el Golden de valores, se diera el Golden de fair play, se diera el Golden de ser humano, que se dieran también premios de ese aspecto y que se valorase a la gente por ahí. Yo entiendo que es un poco utópico, yo entiendo que ya Tomás, pero es que eso no acude a ciertas necesidades humanas. Bueno, sí, no, yo creo que eso al final es una cuestión de educación. Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la perspectiva, ¿no? Y yo trato de trabajar mucho sobre eso y como me considero como con bastante confianza para hablar de eso porque de verdad trato de aplicarlo todos los días. Entonces, eso es quizá por mi madre, ¿no? Mi madre me ha enseñado a eso. Entonces, yo no miro por encima el que... O sea, me da igual el que tiene 1.000 seguidores, el que tiene 500, el que tiene 2 millones. Me da igual. Es que me da exactamente igual. Me das exactamente igual quién seas. Yo te voy a juzgar o ni juzgar. Te voy a tratar como me gustaría que me tratasen a mí. Es decir, bien, seas barrendero, seas director de televisión, tengas una empresa de 20 millones de euros, me da igual. Te voy a tratar como ser humano. Porque eso es lo que hay que ser humano. Y tratar a la gente por lo que es. Está clarísimo. Y aquí aprovecho y, oye, el que no nos siga todavía en Instagram, darle a like. A mí seguro que no me siguen por el tema de K, porque no sé si llego a 300 seguidores en mi perfil. De hecho, es privado. Y con Médicas al Desnudo, que acabamos de empezar, no llego ni a 200. O sea que... Pero es muy cierto lo que dices y ahí está la gran preocupación que siento yo de cuando hablo de superficialidad a nivel de sociedad. Es esto. Es hecho de decir, hostia, a lo mejor tienes un tío o una chica, una chica, ¿no? O un profesional de puta madre que te puede lanzar, porque tú no tienes ni idea de los contactos que tiene esa persona. Y a lo mejor tienes contactos en Instagram o en YouTube, o a lo mejor es un canal que acaba de empezar, pero el valor que está aportando ese canal es espectacular. Y es una putada depender muchas veces de los algoritmos, porque tienen mucho en cuenta, ¿no? Hablando mucho a nivel de redes sociales y tal, o internet, algoritmos para posicionar y no posicionar. Al final yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices a nivel de premiar también los valores, el propósito que hay detrás, un poquito el simplemente conectar con gente, ¿no? Y al final es eso, es nutrirte y aprender y seguir creciendo, que para eso estamos aquí, ¿no? Para seguir creciendo Total. Y ayudarnos. Sí, o sea... ¿Cómo deberíamos? Sí, dime. No, digo que el otro día, yo pongo un ejemplo, ¿no? El otro día yo conocí a Manuel Ibal, a Manuel Marín del Ibal, tiene 500 seguidores en redes sociales, lo podéis buscar, todos los que estéis escuchando el podcast. Manuel Ibal, 500 seguidores, me invitaron a su presentación, ni puta idea de quién es. Me invitaron a la presentación en Madrid Sur, en un sitio tampoco muy conocido, una sala muy poco conocida. Bueno, este tío es que la vida es maravillosa. O sea, nosotros pensamos que la vida está en las redes sociales hoy en día o que la influencia está en las redes sociales. No es verdad. No es cierto. No es verdad. O sea, tú puedes tener influencia en redes sociales si es un mundo, pero no tiene nada que ver con la influencia. O sea, tiene una relación indirecta con la influencia luego en la sociedad. O sea, Manuel Marín es el director ejecutivo de Apple durante 15 años. Una persona que ha trabajado 15 años con Steve Jobs en la empresa
Es la mejor empresa de todos los tiempos, la empresa del $1 trillón. O sea, Manuel Marín es español, estudió en Oxford, estuvo en Silicon Valley, español de aquí, Nacho, es que es de aquí, con 20 años se fue para allá, estuvo trabajando de los 20 a los 35, mano a mano, directa, con Steve Jobs. Es el creador del iPad. O sea, el iPad es suyo. O sea, el director ejecutivo de Apple durante 15 años, Manuel Marín, que actualmente dirige, fue el fundador de Wallbox, que es uno de entre los 4 unicornios españoles, el fundador. O sea, es él. Y actualmente el fundador y CEO de Lival, que es probablemente va a ser la empresa más importante del mundo en diseño y creación de cascos inteligentes. Del mundo, no de España, del mundo. Van a hacer una gira mundial ahora mismo. No tiene ni 500 seguidores. Un tío que hoy mismo en Madrid, tiene una conferencia con Sadhguru. O sea, van a dar la conferencia él y Sadhguru. O sea, ¿qué me refiero? Y lo ves por la calle y ni lo conoces. Y lo ves con las pintas que dio la presentación, una sudadera, unos tenis, unas Nike normales. O sea, muy Steve Jobs, ¿no? Sí, pero luego hablas con él, Benji, y es una persona súper cercana, súper humilde, súper trato fácil, y es un tío que ha trabajado 15 años con Steve Jobs, pero no trabajando de empleado de esclavo, que era el director ejecutivo de Apple, que las ideas de Apple las pasan por él, que él es el que diseña las ideas de Apple, o sea, diseñó en su día, ¿no? Y entonces luego te das cuenta y dices, hostia, si este tío que es multimegamillonario, porque obviamente el patrimonio de este hombre pues será un patrimonio muy grande, en multimedia millonario, ultra mega super emprendedor, con emprendedor de super mega hiper éxito, un super exdirectivo de la empresa más importante de la historia, Apple, amigo de Steve Jobs, íntimo. Y dices, te trata de esta manera y dices, pues que esta es la vida. Que esta es muy vida. heavy. A mí lo admiro un montón cuando te topas con gente de este nivelón, porque son gente de nivelón. No vamos a poner cash ni no cash, pero está claro que su carrera como emprendedor es de éxito. Y son tan humildes y tan cercanos. Para mí esta gente me inspira. En ese aspecto, decir, hostia, yo quiero ser como tú, ¿sabes? Llegar lejos, pero no olvidarme de dónde vengo y no olvidar que soy uno más aquí, que no me tengo que poner ninguna medallita, que esto no es, ¿me entiendes? No, soy uno más. Y total, y luego tú piensas que yo siempre digo lo mismo. ¿Con qué cara te presentas, Benji, a una persona y dice, no, yo facturo 100K al mes? A esta gente, tú dices eso y le da la puta risa. Claro. O sea, si te quieres poner a nivel de egos, le da la puta risa. ¿Qué te va a decir? Un tío que acaba de rechazar a Honda por 100 millones. Un tío que le ha dicho a Honda no. O sea, un tío que tendrán contratos millonarios que rechazar y que gestionar. Entonces le da la risa. Entonces tampoco puedes ir de ese palo, ¿entiendes? Porque es como que le digas a Messi, no sé, el otro día metí 2 goles en tercera regional. Pues te va a decir, pues, muy bien. O sea, ¿sabes? O sea, si no va Messi diciendo eso, vas tú diciendo, el otro día metí, no sé, soy el máximo volador de, no digo de tercera regional, pero no sé, de preferente. Es que... ¿sabes? O sea, es absurdo. Es absurdo. No tiene sentido, ¿sabes? Y esto me hila directamente a preguntarte un poquito el propósito que tú tienes anunciado, ¿no? Que es revolucionar un poquito el sistema educativo. ¿Cómo deberíamos enfocar el sistema educativo, ¿no? A día de hoy, esta educación que yo cada día no sé cómo enfocarla, pero sí que cada día veo más fallida, la educación de la escuela convencional, de las universidades, que, ojo, no quiero decir que no sirva absolutamente para nada, porque no, hay aprendizajes, claro que sí, pero el enfoque para mí debería ser muy distinto. Pero no se trata de mí, se trata de ti. ¿Qué enfoque le darías tú? Bueno, a ver, el sistema educativo está roto, está obsoleto. El sistema educativo se creó en el siglo XIX, en la era industrial. Un poco, yo creo que la gente ya está conectada con esto, pero es importante refrescarlo, ¿no? Sobre todo para hacer mucho hincapié en que la gente promueva este mensaje, porque esto es lo importante. Es un sistema creado para adoctrinar, en este caso, educar a las personas, a la sociedad, para trabajo en fábricas. Entonces, el único objetivo que tiene el sistema educativo, que parte con esta base, es crear a seres humanos esclavos y dependientes. La palabra esclavo no me gusta tanto, pero bueno, sí que es cierto que tiene una cierta condición de esclavo y sobre todo dependiente, pero para trabajos en fábricas. Luego ha habido una cierta sofisticación en el siglo XX con, claro, donde estudiar y el auge, o sea, la carrera universitaria te daba una seguridad en determinados trabajos específicos donde tenías que desarrollarte como un profesional y eso te aseguraba una vida, ¿no? Hoy el juego ha cambiado por completo y lo más importante que haya cambiado el juego por completo es que hay que incluir, o sea, como vivimos en el momento de la historia donde hay
más dinamismo que jamás ha habido. Tenemos que educar, es muy importante que la educación principalmente vaya a la mejora y la potenciación de las soft skills. Entonces, gran parte de la educación de los niños y las niñas de hoy no debe ser tanto de enseñar cosas. ¿Por qué? Enseñar cosas me refiero a enseñar materias, tal. ¿Por qué? Porque en lo que hoy sabemos de informática, mañana te viene una cosa llamada blockchain y te jode todo lo que sabías de informática. Entonces, eso va a pasar. Lo que hoy sabes de dirección de trabajo, mañana te viene una máquina que te direcciona el trabajo mucho mejor. Entonces, como eso va a pasar, me dicen por aquí, baja un poquito el volumen, como eso va a pasar, y ya sabemos que es una realidad, es decir, que hay un cambio constante, lo que tenemos que entrenar o enseñar a nuestros niños y niñas en la educación tiene que ser gestión emocional, fundamentalmente, y desarrollo de soft skills. Entonces, casi toda la educación debería ir orientada a eso. Punto. O sea, es gestión emocional, es decir, unos niños y niñas super cracks en gestión emocional. La gestión emocional no se enseña con teoría, la gestión emocional se enseña, pues no sé, diciéndole al niño, pues no sé, imagínate, no sé, estoy poniendo un ejemplo, yo no soy el experto en la materia, pero, por ejemplo, pues vamos a hacer que hagas una actividad y que la actividad te entrene para soportar el fracaso. Entonces, el objetivo de que la actividad que vas a hacer es fracasar y exponerte ante el fracaso y gestionar ese fracaso, sentirlo, entenderlo, experimentarlo. Por poner un ejemplo, ¿no? Repito, yo obviamente no es mi materia, ¿no? Sé que tiene que ir por ahí, pero no es mi materia. Pero, claro, lo que tengo claro es que estas dos claves son importantes. Gestión emocional en todo lo que abarca ese aspecto, y luego soft skills. Habilidades de negociación, habilidades de escucha activa, habilidades de creatividad, es decir, de imaginación, creatividad, etcétera. ¿Cómo se llama? Thinking, no sé, no es creative thinking. Out of the box, sí. Pensar fuera de la caja o... Sí, bueno, no me sale el nombre, pero bueno, viene a ser creatividad, ¿no? Entonces, estas habilidades, esas soft skills sí que van a ser determinantes, porque en los trabajos sí vas a necesitar soft skills y sabemos que las máquinas no van a poder desarrollarla con tanta importancia. Entonces, protocolo, habilidades sociales, conectar, oratoria, hablar en público, como he dicho antes, negociar, presentar, conectar con gente, todas esas habilidades van a ser determinantes para el trabajo, porque el resto sí, bueno, y luego, por supuesto, valores. Obviamente, valores, todo lo que tiene estructura de valores, identidad, todo ese trabajo debería también estar desarrollado o sea, claro. Autoconocimiento también deberían tener los niños, ¿no? Para tener claridad sobre sus dones, sus talentos, su arquetipo. O sea, todo ese trabajo creo que es clave para que el niño y la niña coja una confianza importante y pueda, sobre todo, encajar en un mundo que es muy cambiante, donde ya sabemos que el niño y la niña no va a tener un trabajo probablemente fijo, estable. Y si es emprendedor, tampoco tendrá probablemente un emprendimiento que dure toda la vida. Es decir, va a pegar varios picos y va a pegar varias vueltas. Entonces, va a ser muy importante que estas habilidades y estos temas que hemos tocado, Benji, repito, gestión emocional, autoconocimiento y comunicación o soft skills, van a ser determinantes para la educación del futuro, ninguna duda. Totalmente. Al final estamos viendo, creo que hay una crisis de valores, ¿no? Hay una crisis de valores muy grande en la sociedad. Creo que nos estamos dando cuenta en todos, no simplemente en habla hispana, el podcast en español, pero en general, en el mundo en general. Hay un boom de emprendedores. Yo sí que hay de todo, ¿no? Pero sí que veo en los últimos años un boom de emprendedores que están al final, para mí, no dejan de significar una señal de que hay gente con hambre de cosas y que tú dices, el mundo convencional, la educación convencional, las carreras que existen a día de hoy, no es que no sirvan, pero es que están obsoletas. Y es que el mundo cambia tan rápido. O sea, por ejemplo, en nuestro mundo digital o de emprendimiento, todo va tan acelerado que no le da tiempo a la educación a ponerse claro. al pie. Tú tienes que enseñar las bases de matemáticas, las bases porque sí, porque al final también hay una parte de cultura. Pero hay una parte que es absurdo. O sea, tú en las carreras están enseñando cosas que no se aplican en la vida real. Entonces, cuando tú sales de carrera, es que es imposible. O sea, al final es el tema de experiencia y bueno, y es darle la vuelta. No vamos a solucionar aquí el tema del mundo educacional, pero sí que yo también estoy de acuerdo contigo que esa es un poquito la línea a la que tenemos que seguir y en la que tenemos que ir. Me he olvidado de algo, Benji, perdona por aclararlo. Por ejemplo, más que nunca en la educación, en este sistema educativo idílico, ¿no? que estaríamos diseñando ahora aquí entre tú y yo,
tiene que estar la música, el arte y el deporte. Pero esa música, arte y deporte, si te fijas, tú como deportista, realmente está dentro de el apartado de valores o el apartado, por ejemplo, de gestión emocional. Es decir, si sabes que los niños o las niñas que se dedican a las artes musicales tienen una inteligencia emocional mayor y superior que las que no. O se sabe que los deportistas, las personas que practican deporte, tienen valores más afirmados, más capacidad de esfuerzo, es decir, tienen una mayor disciplina, diferentes valores, resistencia, disciplina, fuerza de voluntad, valentía, etcétera, que quienes no. Entonces, ¿cómo es la forma? Tú lo sabes, ¿cómo es la forma de entrenar la valentía? Coño, siendo valiente. Entonces, el deporte te puede entrenar a ser valiente. Entonces, no es una clase teórica, que ese es otro, sería como el macro, ¿no?, de la educación. ¿Cuál es el macro de la educación? Pues la educación tiene que ser práctica y no únicamente teórica, que no significa que ahora sea todo práctico y no teórico. Tiene que ser mayoritariamente práctica con, obviamente, una instrucción teórica para comprender y tener bien claro el manual de instrucciones para ser más efectivos, ¿no? Entonces, pero es al revés, no es todo teoría y poca práctica. Entonces, el macro es práctico. Entonces, la gestión emocional es práctica. Entonces, todas las clases se convierten en talleres, en encuentros prácticos, donde los niños están todo el rato, enfrentándose a situaciones que le pongan a prueba en sus soft skills, su desarrollo. El ejemplo que te ponía, Benji, perdona, es que me encarrilo. El ejemplo que a mí me hizo vivir, o sea, imagínate lo que reforzó mi creencia sobre ventas, tío. O sea, imagínate lo que reforzó mi creencia sobre ventas, sobre trabajo en equipo, liderazgo, con 14 años, que un profesor me dijera: oye, Tomás, aquí tienes vamos a crear esta oportunidad para todos los niños. Aquí tenéis vuestro taquito de rifas. Cada rifa que os llevéis es €1. Eso, él, sin saberlo, había puesto un ejercicio práctico para practicar esto que estamos hablando. Es decir, cuando yo le pregunto a 20 señoras, a 20 personas y me dicen no, yo estoy entrenando mi frustración. Pero a mí el profesor no me dio una clase sobre eso. Tú imagínate ahora esa clase acompañada de los niños que más rifas vendan, ganarán tanto, clase de ventas para ser más efectivos con la venta de rifas. Ya me has entendido, me refiero. Entonces, claro, ¿qué supone para niños de 14 años que salgan a la calle a vender, a negociar, y en este caso con un viaje a Andorra? Imagínate lo que hubiese supuesto para el colegio todo eso. Imagínate lo que eso supone para el niño, para la niña, la confianza en ventas, en salir luego el día de mañana. Es brutal, es una locura. Sí. A mí me cambió la vida, en parte me cambió la vida esa actividad, porque para mí fue un punto clave de entender que yo podía ganar mucho más que 800, 600 euros al mes, esa actividad. Yo no vengo de familia rica, o sea, vengo de familia funcionaria. Entonces, tú ya me entiendes. Entonces, ahí hay un ejercicio práctico de lo que hemos hablado ahora aquí. Es práctico. 200%. Y al final, bueno, no vamos a cambiarlo, obviamente, pero sí que me gustan mucho estas pinceladas que has dado, que al final yo lo veo mucho, haciendo mucho hincapié en el mundo emprendedor, porque al final este podcast lo van a escuchar prácticamente emprendedores. Estas soft skills es lo que cualquier emprendedor necesita. Y yo creo que cualquier persona, ¿vale? Pero vamos a centrar en emprendedor. Sí. Sea cual sea el nicho de mercado, sea cual sea tu proyecto, sea cual sean las métricas, estrategias, que también hablamos en el podcast de métricas y estrategias, da igual. Estas soft skills las tienes que tener súper entrenadas. Gestión emocional, importantísimo. Creo que era con Nacho Muñoz, que me preguntó cuál era el punto común que yo encontraba con empresas que habían generado el éxito, ¿no? Que habían facturado mucho dinero. Y yo dije, el punto común es que sus CEOs, sus fundadores, sus ejecutivos tienen muy interiorizado que su desarrollo personal va directamente ligado con su desarrollo profesional. Para mí ese fue y es tal cual. Y como esto, un montón de cosas. La capacidad de comunicarte, expresar bien, inspirar, que ahora vamos a ver con ello. La capacidad de vender, que también no deja de ser comunicación, de gestionar esa frustración, de crecer, tú lo has demostrado con tu historia, ¿no? Al final, joder, yo, Tomás, te soy sincero, o sea, tampoco nos conocíamos de tanto. Yo pensaba que habías tenido, o sea, venías a lo mejor o más de cuna o habían tenido más éxito tus proyectos, y te admiro mucho más después de esa entrevista, porque me he dado cuenta que es una historia constante de lucha y desafío, y la gente que me escuche, hostia, me gustaría mucho que empatizaran con esto, porque, coño, ¿no? Tomás Garnero, ¿no, tío? Sí, está ahí en el escenario, llena la caja mágica, ¿no? Fue en septiembre. Sí. Hostia, tal, oye, que viene de unos inicios muy humildes y viene de pelearse, es un luchador nato. De fracaso tras fracaso me levanto y me vuelvo a levantar. Eso es súper importante, eso es una soft skill que, sí, ligado con lo que hablábamos de esta superficialidad de redes sociales, de que las CAS, de que nos dejamos ver por la primera
nos dejamos guiar muchas veces por la primera impresión. Oye, olvidaos de todo esto, tío. Nada, o sea, no regalan, no van de seguidores, va de muchas otras cosas, ¿no? Detrás que hay que trabajar y que no nos han enseñado. Y que ahora es nuestra responsabilidad aprender. No, total. Nada que aclarar, tío. Es así. 100%. Vamos con la última pregunta. Y con esto ya lo dejamos. Hecho. Y es el tema de liderazgo. Yo sé que te gusta mucho también el tema de liderazgo, el tema de inspirar. Entonces, quiero un poquito que me... A ver cómo formula la pregunta. Que me digas un poquito cómo serían los líderes de este nuevo paradigma. ¿Qué sería para ti o qué debería tener un líder de este nuevo paradigma, del momento en el que estamos actualmente? ¿Son los mismos que hace unos años o ha cambiado totalmente? ¿Y cuáles son esas skills, esas habilidades que debería tener un buen líder? Bueno, nada, pregunta buenísima. Eres un crack, tío, como entrevistador. Un crack, un genio. Fuera de serie, este podcast va a ser un éxito absoluto. Muchísimas gracias, Tomás, tío. Me declaro fan, tío. Pues lo tengo claro. A ver, el liderazgo históricamente se compone de cinco factores que son pilares del liderazgo fundamentales, ¿no? Son inamovibles, no hay ninguna duda, son verdades absolutas. El primero es un líder o la figura de liderazgo. Vamos a, para que toda la gente lo tenga claro, de estos 5 puntos, digamos que cuantos más tienes, más refuerzas la posición de líder. Entonces tú puedes tener uno de ellos y tener como un grado de liderazgo. Si tienes los 5, pues eres la hostia. Y dentro de los 5, pues tenerlos a más nivel. Entonces es todo un mundo, ¿no? Pero los 5 habría que trabajarlos. Los 5 generan es como un equipo, digamos, de decir, pues hostia, pues el delantero, los mediocampistas, laterales, defensa, portero, todos son importantes. Cuanto mejor sea el nivel de cada parte, pues obviamente conviertes a un equipo espectacular, ¿no? Pues con el líder, la figura del líder, por hacer esa anáfora con el fútbol, es un poco parecido. Entonces, estos 5 pilares son, en primer lugar, es la competencia. O sea, el líder tiene que ser competente. Competente es que si Benji va a hacer un podcast o si Benji fueras médico, imagínate, pues quieres que te opere una persona que tenga competencia en la disciplina. Es inevitable, es la forma de que todos en cierta medida somos líderes y seguidores. Todos seguimos a alguna persona. Es decir, por ejemplo, para mí Nadal, pues en el tenis sería un líder absoluto. ¿Por qué? Porque juega de una manera que juega mucho mejor que yo y desarrolla la competencia del tenis mucho mejor que yo. Entonces, yo necesito aprender de esa competencia. Y si quiero aprender de alguien, sería de una persona que tenga unas competencias mucho mejores o, en este caso, si me voy a poner al servicio de alguien para algo, una operación, por ejemplo, o lo que sea una persona competente. Entonces, esta competencia es lo que hace que la gente te reconozca como una autoridad en tu sector, en la disciplina que sea, ¿no? Pues este es un punto clave del liderazgo. Pilar 1. El pilar 2 es la visión. Todos los líderes trabajan la visión. La visión, al final, lo que viene a hacer es trabajar el poder más importante que tenemos los seres humanos, que es la capacidad de crear, de imaginar, de soñar, que y manifestarlo en el mundo de las formas. Las gaviotas no pueden hacerlo con la misma fuerza que nosotros, ni tampoco los perros, ni los gusanos, ni las avispas, pero los humanos sí. Los humanos tenemos un poder creador que nos permite manifestar cosas. Entonces, el líder o la líder, tiene una visión que suele ir más allá, suele imaginarse cosas a futuro, visiona, trabaja la imaginación a futuro, de tal forma que crea un escenario que a muchas personas le gustaría ir, hacia donde la gente le gustaría ir. Entonces, si por ejemplo, imagínate que, pues, por poner el mundo de la medicina o el del fútbol que estábamos poniendo antes, pues si ahora tengo un equipo competente donde el portero es muy bueno como portero, el mediocampista es muy bueno como tal, etcétera, la visión es, con este equipo vamos a ir allí, ¿a dónde? A ganar la Champions. Entonces vamos a ir a poner un objetivo, una meta, una ilusión, una visión, o vamos a crear un estilo de fútbol que marque un antes y un después. Es decir, hay una parte de visión donde yo quiero dejar un legado, o nosotros queremos dejar un legado que la gente también quiere ir, ¿no? Pongo simple ejemplo de Martin Luther King. Pues Martin Luther King, 1963, discurso muy famoso, I Have a Dream, en Washington DC, lo que viene a hacer es transmitir un mensaje, una visión, que es la visión en la que los blancos, muy sencilla de entender, los blancos y los negros, se relacionen como seres humanos, ¿no? No con una división de los blancos por encima de los negros, sino que haya una unidad entre seres humanos. Entonces, ese mensaje que se entiende es una visión. Por eso la gente compra esa visión. Entonces, el líder debe tener una visión en el campo específico. Puede ser súper específico, Benji. Puede ser en el campo de las métricas o en el campo de los infoproductos o del marketing digital.
en lo que sea, pero trabaja una visión donde va más allá y la gente quiere ir hacia ahí. Es algo que ve un poquito más allá de lo que ven los demás, o trata de ir siempre con esa parte. Tercer punto, tercer pilar, tiene que ver con la confianza. La confianza habla de la autoestima, los valores, la integridad. Es decir, el líder, por lo general, sea un líder positivo o negativo. Es decir, pongo el ejemplo siempre de Hitler, ¿no? Que es como el ejemplo que se puede poner de líder así que no fue que fue un gran líder, pero con una connotación negativa. Pues es una persona, cuando hablamos de confianza, es una persona que es íntegra y que se comporta acorde a sus valores. Entonces, al final un valor no existe. Un valor es una idea que nosotros creamos, un constructo psicológico que nosotros creamos y nos creemos. Y con el significado que le damos, nos comportamos como tal. Es decir, yo me comporto en base al valor del amor, en base a lo que yo creo que es amor, desde mis creencias y desde lo que yo he vivido o creo y entiendo que es amor. Entonces, desde ahí me comporto de forma amorosa, pero a lo mejor puedo estar equivocado y puedo decirle a mi pareja, oye, pues si no... no sé, pues si yo no puedo ir, pues tú tampoco vas. Y yo pienso que eso es amor. Pero en el fondo lo que estoy haciendo es estoy manipulando a mi pareja para que de manera poco amorosa se quede conmigo e intentar meterle culpabilidad por si se va ella y no se va conmigo. Imagínate, pero en el fondo es amor. Yo estoy intentando, ¿sabes? Solo que amor, por ejemplo, bueno, sería miedo, ¿no? En todo caso, pero que mi llamado es de amor, ¿no? Pero el punto al que voy es congruencia entre valores. Si yo digo que soy una persona amorosa, que es una persona enérgica, que es una persona apasionada, que es una persona honesta, que es una persona íntegra, que es una persona valiente, entonces me tengo que comportar de esa forma. Tengo que tener actos valientes, actos amorosos, actos entusiastas, actos alegres, actos acorde a los valores que he dicho. Entonces, las personas que tienen esta coherencia entre lo que piensan, dicen y hacen, son las personas que nosotros vemos y decimos, hostia, este tío es la hostia. Porque cuando lo veo es tal cual lo que dice, hace y piensa, se comporta igual, esté con quien esté, es congruente con lo que dice, con lo que promulga, etcétera. Y eso nos genera mucha admiración. Por eso admiramos, y te fijas, piénsalo, las personas que más admiras, estoy seguro que son personas que tú las ves congruentes con sus valores, porque hay una coherencia, ¿no? Una congruencia. Pongo el ejemplo de Abascal también muchas veces en el partido político Vox. Es un tío congruente, te puede gustar más o menos su partido, pero es congruente con lo que promueve. Es un tío que se declara como español, se comporta como español con sus valores y defiende eso hasta la muerte, y es su mensaje. Y eso, que es Abascal, es su imagen y su talento. La gente sigue a Abascal, lo ama, lo quiere, moviliza, va a donde haya que ir, porque ve una integridad en su persona, no se doblega. Que al final es muy relacionado con el tema de generar polaridad, porque o te aman o te odian, pero está muy claro, estás dejando muy claro de qué lado estás tú. Hay firmeza. Claro, hay autenticidad y firmeza, ¿no? El lado contrario, Pablo Iglesias, generó mucho movimiento porque generó mucha congruencia al principio, pero luego fue totalmente incongruente, incoherente. Cuando se compró una casa como los ricos y tenía no sé cuántos guardas y un cochazo y tal, claro, ya está siendo incongruente con todo el mensaje que ha sido transmitiendo. Ha habido una incoherencia entre lo que dices, haces y piensas, y en tu conclusión has roto tu poder de liderazgo, ¿no? Que al final liderar es influir, ¿no? Es la capacidad de influir positiva o negativamente sobre los demás. Entonces, ese es el tercer pilar. El cuarto pilar es la conexión. La conexión tiene que ver con esto que hemos hablado antes de soft skills. Es la habilidad de conectar con los demás y que los demás sientan que eres cercano. Nosotros hemos visto muchas veces a personas que tienen competencia, visión, confianza, pero no conectamos con ellos. Es más, los vemos como que son la polla, están ahí arriba, pero como no conectan contigo, hay un punto donde no le seguirías. Es más, te genera rechazo porque no lo ves cercano. Sin embargo, tú ves a una persona como Carlitos Alcaraz, que es un gran ejemplo de liderazgo, sobre todo además increíble, porque Carlitos Alcaraz tiene una gran competencia, es buenísimo al tenis. Dos, tiene una gran visión, no hay ninguna duda, quiere ganar muchos Grand Slams, ha marcado claramente que quiere ser el mejor deportista de la historia del tenis, sabiendo que tiene el legado de Nadal, Djokovic y Federer. Tres, es un tío muy congruente con los valores que promueve, al menos hasta el momento. Y cuatro, lo más importante, que es el factor clave del líder, una vez que se tienen estos tres, es un tío hiper cercano con la gente. Entonces la gente conecta con él de una manera brutal, porque es un tío humilde, mundano, cercano con la gente. Víctor Coopers, lo mismo, una gran competencia a nivel oratoria, quizás no tanta visión, pero sí ha sido pionero, buena visión, tiene una gran visión sobre todo también de la educación. Víctor Coopers es un tío muy visionario en la parte de actitud, ha sabido plasmar muy bien sus ideas. Tres, es un tío muy congruente, porque yo lo conozco personalmente y es un tío que literalmente es así. Y cuatro, es muy cercano, es súper cercano. Entonces, el líder es cercano con la gente, está de tú a tú, lo que hablábamos antes, no se posiciona por encima, está por debajo, está igual, ¿no? Y el quinto es
los líderes trabajan una comunicación sencilla. Aquí pongo siempre el ejemplo de Jesús. Trae ideas profundas a un mensaje, a un lenguaje que la mayoría de la población puede entender. Seas hombre, mujer, blanco, negro, diferentes culturas. O sea, es un mensaje. En este caso Jesús lo hacía con metáforas. Pero es una comunicación donde lo que yo quiero transmitir es algo concreto, sencillo. Mis mensajes son entendibles para todo el mundo y es una comunicación sencilla. Hay una comunicación sencilla, ¿no? Entonces, estos son cinco pilares fundamentales para desarrollar. Espectacular. Nada. La verdad, espectacular. Hagamos ahí el hincapié rápido. Recuerda los 5 muy rápido, porque los has detallado perfecto para que se entiendan 100%. Ajá. Competencia, visión, confianza, conexión y comunicación sencilla o sencillez. Y ya está. Brutal. Sí. Qué bueno, nunca lo había escuchado de esta forma y tiene todo el sentido del mundo y bueno, me van viniendo ideas, ¿no? Por ejemplo, Ibai, que yo le sigo mucho a Ibai, claro. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, un tío que es brillante en lo que hace, es súper terrenal, es súper llanero, bueno, es también completaba un poquito lo que tú dices, a lo mejor no tienes las 5, pero tienes 3, tienes 4 y al final es, bueno, es un esquema muy fácil de entenderlo. No tiene, para que la gente, Benji, que nos escuche, no tiene nada que ver con la posición. No tiene nada que ver con la posición social ni con la posición profesional. O sea, que tú estés encima de una jerarquía. No tiene nada que ver con eso. O sea, indirectamente tiene que ver, pero directamente no tiene nada que ver. O sea, nada que ver. No tiene nada que ver. El liderazgo no tiene nada que ver con la posición. Es una forma de ser. O sea, es una habilidad. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con una jerarquía. Espectacular. Tomás, te tengo secuestrado 1 hora y pico, así que ya acabamos con la entrevista y te hago las 2 preguntas últimas, que es que me testa ella a mí, básicamente. La primera, que me preguntes lo que tú quieras y yo estoy obligado 100% a responderte, y la segunda es que nomines a alguien para que se venga aquí a desnudar, a explicar un poquito su historia, a que nos explique un poquito métricas y también nos permita aprender, ¿no? Y crecer en base a su experiencia. Vamos primero con la pregunta. Vale, yo te hago una pregunta a ti, ¿no? Hazme la que tú quieras. Vale, he fundido a preguntas, tío. O sea, la tengo más clara. ¿Por qué empezaste este podcast y para qué? O sea, ¿cuál fue el motivo real de comienzo del podcast? Y bueno, y luego te digo la persona que... Bueno, está claro. Que nominamos. Sí, eso es. Muteo aquí para poder escuchar. Venga. Wow. Nunca me han hecho esta pregunta. Creo que si la respondo ahora y la respondo de aquí 6 meses va a cambiar seguramente la respuesta, porque este podcast empezó... de hecho, este podcast lo patrocinamos con Wildmail y lo meto con Wildmail porque yo al final estoy trabajando en Wildmail, Wildmetrics. Entonces, bueno, surgió la idea de, como muchos clientes nuestros son emprendedores, nació la idea del podcast a nivel empresarial. ¿Qué pasa? Que casa perfectamente con un proyecto personal que tenía y una necesidad que tengo, que todavía estoy mirando cómo suplirla, que es de inspirar a la gente. Yo hace poquito también dije, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer con mi vida, no? Me gusta, yo estudié ingeniería, luego fui al marketing, me gusta mucho el tema de ventas, me gusta mucho el tema de comunicar, encontré en el mundo de emprendimiento también mi lugar, pero era como, necesito algo más, algo de visión, ¿no? Algo de qué quiero hacer en la vida, ¿no? Y me gusta inspirar a la gente. ¿A qué? Pues estoy aún trabajando en ello, pero al final que les haga, que sean felices, que hagan lo que quieran, que crecer, acompañarles, al final inspirar a algo, a un cambio, ¿no? Entonces yo dije, si junto el inspirar, junto el mundo del emprendimiento, que es algo con el que yo conozco mucha gente, lo he experimentado, puedo hablar bien porque yo he vivido esto, y además me casa perfectamente con el proyecto empresarial, nace un podcast. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a explicar lo que nos gusta a todo ser humano que nos expliquen, y es que nos cuenten historias. ¿Que nos cuenten historias de quién? De gente muy top, de gente que son muy conocida, de gente que es inalcanzable. Esos que dices, bueno, en vuestro caso, en tu caso, por ejemplo, es alguien muy terrenal, pero hay gente que dices, es que jamás, o yo hace 5 años pensaría, jamás os estaría entrevistando. Y aquí están, entrevistando, contando historias, se desnudan, cuentan 100% de dónde vienen. Entonces, para mí, el objetivo principal de este podcast es inspirar. Y aunque lo haga desde el punto de vista empresarial, patrocinado por una serie de productos, el interés es 100% personal. Si yo dejara de trabajar en Wildmail o lo que fuera, yo creo que seguiría haciendo este podcast porque ahora mismo es de las cosas que más me llenan en mi vida profesional, literal. Nada, es brutal. Yo quiero felicitarte. Eres un brillante comunicador y entrevistador, la verdad. O sea, tienes muchísimo super mega futuro. O sea, que en lo que te pueda ayudar, pues lo haré y simplemente, pues nada, reconocerte y darte la enhorabuena porque creo que lo haces increíble. Y también creo que también es un acierto lo que tú estás diciendo. Yo en el año 2020
hice 100 entrevistas a gente del sector, emprendedor y así, y recuerdo que fue un momento de muchísimas conexiones, de muchas relaciones, o sea que también creo que te va a potenciar muchísimo más si ya lo estás haciendo, ¿no? Pero va a potenciarte muchísimo más toda tu... O sea, el ejemplo es que aquí por mi parte tienes un amigo, me refiero, y ha salido de esta iniciativa tuya, ¿no? Entonces, al final, pues estás creando algo muy bonito, reconocerte y darte la enhorabuena porque la verdad que lo haces de forma súper buena. Y bueno, solo era eso. Yo te agradezco un montón, Tomás, de verdad que increíble el feedback, o sea, me emociona porque al final nace de un interés cero, es simplemente inspirar por inspirar y porque tengo la necesidad, y cuando recibo este feedback vuestro de me gusta, muchas gracias, lo haces súper bien, tienes un amigo, al final, esto es muy bonito, la gente que lo escuchará dirá, el cursi ¿no? De verdad, llena muchísimo, lo agradezco un montón tu feedback, por supuesto también tienes aquí un colega, un amigo, para lo que haga falta, y al final es eso, es lo bonito, es lo que tú decías, es que somos seres sociales, nos queremos conectar y el 88% según Harvard pasa por relacionarte con gente, así que bueno, al final tan desencaminados lo vamos, y si abrimos un poquito, nos quitamos la venda, es que es lo que hacemos cada día, es lo que nos llena. Sí, nada, literal, tío. Y nada, y la persona que yo te recomiendo, o que yo recomiendo para este pedazo de podcast, pues es Jorge Branger, si es que no lo has entrevistado, no lo sé. No lo he entrevistado todavía. Pues Jorge es una persona con una historia increíble, acaba de salir en Forbes Under 30, considerado según la revista Emprendedores como el marketer más importante de habla hispana, la persona más seguida en LinkedIn de habla hispana, de menos de 30 años me refiero, y no sé, un súper crack, así que es buen amigo mío y es la persona que yo te recomiendo que entrevistes. Pues venga, Jorge, aquí te esperamos con los brazos abiertos, tío. Claro que sí, súper bien. Tomás, tío, infinito agradecimiento, muchas gracias. Ir a comer, eso es, tenemos que ir a comer, que lo tenemos pendiente. Y nada, espero que a la gente que nos esté escuchando pues le haya servido. Para mí ha sido una charla brutal, hay mucho aprendizaje, muchas pepitas de oro. Si tienen cualquier duda, como digo siempre, cualquier cosita que se os ha quedado en el tintero, tenéis los comentarios en YouTube, podéis escribirme directamente a mí en el Instagram de Métricas al Desnudo, me lo decís, yo le hago llegar la pregunta a Tomás y os respondo sin problema. Así que nada, Tomás, mil gracias, tío, un abrazote, cuídate muchísimo y un placer enorme, tío. Te mando un abrazo gigantesco, tío. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí que viene con más.